Buenos días, eh, compañeros. Buenos días a los familiares de la Fundación Quinta San José. Yo soy Félix Aranday, soy médico psiquiatra. El día de hoy vamos a tener eh, la segunda entrega de lo que hemos denominado una charla. Eso es lo que es una charla sobre todos aquellos mitos y las realidades al respecto de la marihuana y de sus principales componentes. Este tema es muy relevante para los familiares porque hay mucho desconocimiento al respecto de los efectos de la marihuana y regularmente y coloquialmente hablando, por ahí me los agarran. Alguien que ya es dependiente argumenta desde que ya es legal su uso hasta que no genera ningún daño. Utilizan argumentos como genera más daño el tabaco, genera más daño eh, los refrescos y esta disminución del riesgo a la marihuana y a sus componentes viene en una campaña cultural, en una forma cultural de restarle el riesgo a la sustancia. El mes pasado hablamos de que las marihuanas, porque estamos hablando de una gran variedad de cepas y de plantas totalmente distintas que se clasifican la francesa e inglesa, la euroasiática, la china y la americana. Esa es la clasificación científica. Dentro de la clasificación científica se han podido aislar una cantidad inmensa y que cada vez que la marihuana se replica, porque recordemos que es una planta, una es macho, otra es hembra. La planta macho poliniza a la hembra, muere, sirve para eh, composta y así se fortalece la planta hembra y en este cambio de, perdón, y en este cambio de genético, es porque es un intercambio genético, se da una variedad totalmente distinta. Para hacerles muy claros, no hay una marihuana, nunca ha existido una marihuana igual a la otra. Es un proceso como tener un hijo. Todos nos van a salir distintos, probablemente de uno en 100,000 puedan ser gemelos, pero incluso dentro de los gemelos existen particularidades que los hacen totalmente distintos. Esto es una de las complicaciones para entender la marihuana, ¿ok? Vamos a... ahí voy por atrás, como los cangrejos. Nos quedamos el mes pasado, en que el principal componente que se ha utilizado para caracterizar
una serie de moléculas, una serie de plantas y cepas, porque eso es lo gran complicado de la marihuana. Podemos tener, por ejemplo, marihuana euroasiática, y de la marihuana euroasiática pueden darse una serie de cepas, se generan una serie de cepas que a su vez se reproducen y generan cepas totalmente distintas o una variedad distinta de cannabis. Entonces, para simplificarlo en esta ocasión, solamente vamos a hablar de una forma básica de los componentes principales. Uno de ellos son los cannabinoides. El mes pasado hablamos que se le llama marihuana a la planta y la planta tiene diversos componentes. El mes pasado hablamos de entre esos componentes tenemos el THC, siendo uno de los principales cannabinoides. Existen más de 150, de los cuales se han aislado, o se han podido aislar y estudiar, sinceramente, muy pocos. Tenemos un sistema neurológico que genera, que tiene receptores para cannabinoides, los que sirven para reducir como la ansiedad, eh, la intensidad, atención, concentración y memoria. Eh, también funcionan de una manera importantísima en el sistema de los opiáceos, en control el dolor. Y, con el sistema GABA. El sistema GABA, lo habíamos explicado, es como el freno del cuerpo. Es como meterle freno a la conducta, las conductas que nos generan placer. Por ejemplo, comer. O sea, el GABA te dice, oye, hermano, ya llevas 3 rebanadas, ya párale ahí, ya estamos saciados. El GABA, que se encuentra en el área supraorbitaria, quiere decir arriba de los ojos, y la corteza prefrontal, que son partes fundamentales del cerebro evolucionado, son la parte más evolucionada del cerebro. GABA le va metiendo freno. Por ejemplo, conductas como el sexo. El sexo también es una de las conductas placenteras en las cuales el GABA le pone freno a las personas. Por ejemplo, un sujeto ve pasar a una mujer atractiva y no por eso la va a violar. Justamente el sistema GABA le frena el impulso sexual y le dice, a ver, piénsalo 3 veces porque vivimos culturalmente y esto puede tener un castigo. ¿Ok? Uno de los cannabinoides endógenos principalmente es la anandamida. ¿Ok? Que tengamos receptores. Tenemos 2 tipos de receptores para cannabinoides. No quiere decir que necesitemos inyectarnos o administrar cannabinoides extra. Estos son suficientes para ir modulando el funcionamiento cerebral. Y también hablamos el mes pasado de una serie de cannabinoides, ya son de origen sintético y que se caracterizan por tener
un muy alto poder. Por eso dividimos esta plática. El día de hoy vamos a hablar de los fitocannabinoides. Los fitocannabinoides solamente nos vamos a referir a todos aquellos que se extraen de la planta de la marihuana. Vamos a dejar a un lado los endocannabinoides y vamos a dejar a un lado los cannabinoides sintéticos. Nos vamos a concentrar exclusivamente desde la marihuana natural hasta aquellas marihuanas que han sido la semilla modificada de forma genética, como se ha escuchado regularmente. Monsanto es una de las empresas que generan semillas más resistentes a las plagas, más resistentes a los efectos del clima, maduran más rápido, pueden repeler las infestaciones de insectos, pero esa semilla, las semillas que crecen de esa semilla no se pueden volver a plantar. Tienes que volver a comprar tu costal para volver a sembrar. ¿Ok? Entonces vamos a ir desde la marihuana natural, que es la original, el origen fitogenético, desde el origen fitogenético hasta las que han sido manipuladas genéticamente. Abro un paréntesis. Hay dos sustancias adictivas que han sido altamente manipuladas por el ser humano. Altamente manipuladas por el ser humano. Uno es el tabaco. El tabaco ha sido modificado tantas veces que el dejar de fumar genera síndromes de abstinencia muy intensos, que incluso a pesar de que el sujeto ya nota problemas para respirar, problemas cardiovasculares, hipertensión, sigue fumando. No puede dejar de fumar. Porque el tabaco ya no solo administra cocaína. Técnicamente, la droga es el cigarro o el vapeador en estos momentos, los cartuchos, porque vienen acompañados de una serie de sustancias cuyo objetivo es que el fumador no se le facilite dejar el consumo. Lo mismo ha sucedido con la marihuana. La marihuana es una de las plantas mucho más, y de por sí nos dimos cuenta el mes pasado que no necesita de la mano del ser humano para replicarse rápidamente y generar un sinnúmero de cepas. También ha estado la mano del ser humano y es una de las drogas naturales, fitocannabinoides. Vamos a empezar a acostumbrarnos a esta palabra. Fitocannabinoides viene de una planta natural, es marihuana natural. Es lo que constantemente les dicen a los padres. Es que eso es natural. Pues sí, pero pues también el veneno de víbora es natural. También el ataque de un oso es natural. La mordida de un lobo es natural. Hay una serie de venenos, entre ellos la ayahuasca, el floripondio, son naturales y te matan. Tienen la capacidad de destruir el cerebro. Entonces,
aguas, porque por aquí constantemente los convencen. Fumo marihuana porque es natural. Sí, pero ¿natural de dónde? ¿De qué tipo? ¿Desde cuándo? ¿Qué cantidad? Todo eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, los investigadores han formulado el separar, el tener claro que hay miles de variedades y millones de cepas. Sería imposible estudiar algo que no tiene una categoría. Entonces, para fines prácticos, los han dividido en marihuana o cannabis sativa e índica. Aquí podemos ver las diferencias entre una planta y otra planta. A la planta ya habíamos y la hoja y la flor se encuentra acá encima. Aquí hay uno de los, tiene efecto cerebral y este tiene efecto corporal relajante, que lo vamos a ver más adelante. Técnicamente, para estudio biológico, dijeron no, son tantas que vamos a dividirlas en sativa e índica, porque no podemos estar nombrando tantas variedades. Vamos a clasificarlas en las que más se acercan a sativa, vamos a llamarles sativa. Las que más se acercan a índica, genéticamente les vamos a llamar cannabis índica. ¿Ok? Lo vamos a utilizar nosotros también para fines didácticos. ¿Qué es lo que contiene la marihuana? La marihuana es el arbusto. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que contiene? Principalmente son los cannabinoides, de los cuales los más estudiados han sido el alfa 9 tetrahidrocannabinol, conocido como THC, y el cannabidol, que es el CBD. ¿Ok? Estas dos moléculas representan la base de dos grandes familias de moléculas altamente complejas que generan un efecto en el sistema nervioso central. Son los alcaloides que sirven para drogar. Y estos alcaloides son sustancias que actúan de manera, es un agonista total. ¿Qué quiere decir esto? Llegan a los receptores que tenemos en el cerebro de los cannabinoides y lo tapan. O sea, emplean todo el sistema cannabinoide y lo dominan. Al dominarlo, dominan el sistema de GABA, que es el freno del cuerpo, dominan las áreas de atención, concentración y memoria, dominan muscularmente a partir de mandar señales al sistema neurovegetativo, tienen control cardiovascular, vaya, es una molécula sumamente poderosa que se acompaña de algo que se denomina y que pocas veces se menciona, que son los terpenoides. Los terpenoides son moléculas que logran incrementar la potencia o disminuir la potencia de los cannabinoides. Estas tres moléculas van juntas. Es muy, muy, muy difícil separarlas.
los terpenoides generan una serie de enzimas que le dan más poder a la marihuana o que le restan poder a los cannabinoides, a la marihuana. Y los flavonoides, aquí se me fue una V o demás, los flavonoides son esa sustancia oleosa que se encuentra en todo el tallo y en algunas plantas, en algunas partes de la planta, que principalmente en la flor generan una sustancia oleosa que contiene la gran cantidad de cannabinoides y de terpenoides. Es la parte que se utiliza para hacer el hashish. La flor contiene más cannabinoides porque recordemos que es la parte que sirve para la polinización, para la reproducción. Y entonces es el lugar donde se empiezan a conjugar los cannabinoides que van a caracterizar el contenido de la planta. Y que es que es por azar, realmente es por azar. Una planta puede tener más CBD que THC, o los terpenoides le pueden dar a muy poca cantidad de cannabinoides una alta potencia, o podemos tener muchos. La planta puede estar súper impregnada con una gran cantidad de alcaloides, y los terpenoides sencillamente bajarle la potencia. ¿Cómo saberlo? Es imposible saberlo. Solamente a través de estudios de biología molecular y de genética se puede saber el contenido solamente de este arbusto. Porque es altamente probable que el arbusto de junto tenga características totalmente distintas. ¿Ok? Entonces recordemos, tenemos tres componentes principales. Cannabinoides son los que generan la intoxicación, los que drogan. Los terpenoides le dan potencia o le restan potencia. Los flavonoides es esa parte cuando están haciendo el churro que queda oleosa. Es la que contiene la mayor cantidad de alcaloides, no así las hojas como se cree. Como les comentaba, los terpenoides incrementan o disminuyen la potencia. Flavonoides es la sustancia que se encuentra en las flores que contiene la mayor cantidad. Y los cannabinoides son una molécula, una familia molecular altamente compleja, junto con el CBD y el THC, que no puede dividirse. Entonces, para esta plática solamente vamos a hablar del tetrahidrocannabinol y del cannabidol, que es el CBD. Ya les comentaba, existen más de 100 tipos de cannabinoides. Otros autores hablan que hay más de 150. Como vienen en racimo, es una molécula en racimo, solamente han podido ser aislados 11. O sea, separarlos de la gran molécula y que pierdan su acción. Porque recordemos que los terpenoides son enzimas que si le queremos quitar solamente un cachito, solamente quiero usar CBD. Entonces,
Se activa una enzima que es como una tijerita que dice, a ver, no, o vamos todos o no va nadie. Y las enzimas empiezan a cortar la molécula y la vuelven sin algún efecto farmacológico. Entonces, dentro de esas 11, tenemos el THC y el CBD. Y lo que les comentaba, los terpenoides de los que no se habla es se separan y se encargan de romper la molécula. Continuemos. Y entonces es aquí donde se abre el nuevo mercado para el consumo de cannabinoides. Este anuncio lo tomamos de la publicidad que se expende en las farmacias de Similar. Tenemos que tener claro aquí, por ejemplo, dicen, es uno de los elementos naturales que se encuentran en la planta de cannabis sin efectos psicoactivos. Primera mentira. Por ende, solo se le han encontrado bondades saludables. Por sus propiedades, el CBD está desplegando su potencial en el segmento wellness, o sea, sentirse mejor. Y a la industria cosmética, te invitamos a que pruebes sus bondades. No es cierto. El CBD, para que muestre acción biológica, debe de existir una relación 1 a 1 con el THC. No, pues lo que pasa es que solamente me la unto. El principal órgano de absorción que tenemos los seres humanos es la piel. O sea, todos lo han visto, de repente se te para un azotador y empiezas a tener una reacción biológica brutal. Cambiamos de detergente, utilizamos un detergente distinto y por la absorción tenemos reacciones alérgicas graves. Lo utilizan como antiinflamatorio, sí, efectivamente. Tiene propiedades antiinflamatorias que son muy potentes, pero que igual, para incrementar, y ahí las propiedades antiinflamatorias las da el THC, es la parte que tiene una acción de intoxicación neurológica. Entonces el marihuanol desinflama y marihuaniza. Y justamente toda esta industria engañosa es lo que permitió la legalización, pero aún no existe un reglamento para la venta, porque están ocultando, regularmente ocultan que hay THC en las gotitas que mamá toma en la noche, se toma sus 5 gotitas, se marihuaniza, se duerme contenta, pero igual como pasa con todos. Empieza con 5 gotitas, luego 5 gotitas ya no le hacen, 10 gotitas ya no le hacen, 20 gotitas no le hacen, 40 gotitas no le hacen. Y lo que la mayor parte de mis compañeros conoce es se pierde la acción biológica y viene la abstinencia. Es lo que le llaman el rebote de ansiedad. Empiezan a tener depresión. ¿Quién sabe por qué ando tan deprimido y me siento tan mal? O sea, esto ya no me hace para dormir. Tengo insomnio. En lugar, esto me generaba
un sueño reparador. Pero lo que pasa con mis compañeros lo empiezan a vivir este nuevo grupo de consumo. El insomnio, el síndrome de abstinencia genera todo lo contrario a los efectos benéficos de la droga. Entonces empieza a haber insomnio, empieza a haber mucha ansiedad, alteraciones en la atención, la concentración y la memoria, alteración del sistema metabólico, ¿qué quiere decir? Empiezan a comer más, muchísimo más, tienen problemas intestinales, lo que antes les dejó de doler, ahora les duele lo doble. Los síndromes de abstinencia siempre van a ser lo contrario a los efectos que se busca con una intoxicación. Y esta industria, en este momento legalizada, se encuentra en el rubro de suplementos alimenticios, que es responsabilidad de quien lo consume y quien lo recomienda. Entonces, es igual comprársela al doctor Simi que ir con un dealer a comprarle marihuana. Es lo mismo. Porque el dealer hace lo mismo que el doctor Simi. Te la recomienda. Te dice que es buenísima, que es natural. Pero ambos omiten que va a existir un síndrome de tolerancia, que quiere decir voy a necesitar más dosis para obtener el mismo efecto, tarde o temprano. Si empiezo con 2 gotitas, voy a terminar con un frasco al día. Cada vez se ve más. Efectivamente, tiene efectos cosméticos muy buenos. Y entonces se hacen sus mascarillas de productos cosméticos de CBD y empiezan a tener toda la relajación, todo esta sensación de bienestar, que aquí lo maneja, de sentirme bien con todos, con el universo, disminución de la ansiedad, y de repente se acaba el efecto, suelo, que es lo que cualquiera de los usuarios después de platicar a este segmento que regularmente va dirigido a adultos mayores y mujeres. Y para terminar, el hecho de que sea natural compite con aquellos medicamentos que sí son certificados. No, es que aquí me dice que es natural y entonces eso quiere decir que no me voy a volver adicta, doctor. Los medicamentos que usted me da me van a volver dependiente. Y no, yo no quiero ser dependiente, eso no va a pasar. Y terminan siendo dependientes. Porque lo que yo te mando hace lo que dice que va a hacer. Se acabó. Así se lo des a un adolescente, un niño, un adulto mayor. Aquí, ¿qué nos asegura o quién les asegura qué cantidades de cannabinoides contienen? Es lo mismo que un dealer. Un dealer no te va a decir, ¿sabes qué onda, brother? Este cristal viene bien cortado. Seguramente no vas a sentir nada. Te cuesta lo doble, pero no vas a sentir nada. Lo mismo el doctor Simi. Lo que está reportado atrás no necesariamente es lo que trae. ¿Por qué? Porque como no hay reglamento, no hay regularización. Y como no hay regularización, no existe nada en la ley que exija las condiciones de producción a
ni siquiera sabemos si son farmacéuticas. O sea, podría ser como ese video de los que estaban haciendo cerveza artesanal y fermentando los granos con los pies. Entonces, este es uno de los principales mitos. Y esta es una de las principales áreas de nuevo mercado que se ha abierto para el uso de los cannabinoides. Siempre es 1 a 1. Si estoy usando CBD, que tampoco es un medicamento, tampoco es una molécula que no tenga efectos neurológicos, por eso es un cannabinoide, pero está junto al THC, vienen en conjunto. Si los separas, ambos pierden su actividad biológica. Y entonces, ¿qué son los fitofármacos? Como les había dicho, vamos a hablar de los principales para ir dando pie a la comprensión de la cantidad de alcaloides. Cannabis sativa, o lo que se ha considerado en cuanto a variedades y cepas, cannabis sativa tiene un nivel de THC entre 0.2 y 0.3%. Cannabis indica tiene una menor proporción de 0.5 a 0.2. Estas son naturales. O sea, crecen en cualquier lugar, la semilla es natural, a lo único que no es resistente la semilla, como les decía, es al frío, a la congelación. Tenemos la Ruderali, que también es una tercera variedad que tiene entre 1 y 3%. También es un fitocannabinoide, o más bien, es la marihuana. De la marihuana se obtiene un porcentaje alto, natural, para un consumidor. Aquí voy a hacer una pausa. Justamente por eso, desde el 2011, 2010, no existía diagnóstico de dependencia a cannabis, porque estas cantidades no generaban dependencia en los usuarios. El DSM-4, que es el manual se hacen estadísticas de los usuarios de marihuana hace 10, 15 años. Y de la muestra que tomaban mundial, ninguno generaba síndrome de dependencia. Por eso en el DSM-4 no existe síndrome de dependencia a marihuana. Y es lo que también por ahí me los agarran, papá, a los familiares. Es que no existe adicción a la cannabis. No existía. Porque en la nueva, en el nuevo manual diagnóstico y estadístico, recordemos que es estadístico, más y los criterios que se toman dentro de ese manual es para unificar y poder hacer muestreos internacionales. A partir del advenimiento de los híbridos y los transgénicos, que aún así siguen siendo naturales, se aperturó el trastorno por consumo de cannabis. ¿Qué quiere decir? Adicción a la cannabis. ¿Qué quiere decir? Dependencia a la cannabis.
y genera una serie de trastornos relacionados que vamos a ver muchísimo más adelante. Los híbridos, la técnica de hibridación es lograr a partir de estrategias agrícolas ir incrementando paulatinamente la concentración de los alcaloides. Es como cruzar caballos pura sangre. Tengo un macho y una hembra que han ganado premios internacionales y entonces los vamos a cruzar y su descendencia va a adquirir características de velocidad, de rapidez, de resistencia física. Pues lo mismo ha pasado en América, tanto las variedades europeas que son inglesas y francesas y las variedades que vienen de Perú, Colombia y en México particularmente, se ha logrado por métodos de ingeniería agrícola incrementar el contenido de THC hasta 30. Estábamos hablando de un 0.3%. El cerebro resistía sin problema. Pero ahora estamos hablando de un híbrido que también se obtiene de manera natural, que también nos da plantas, que se ha utilizado durante la historia de la humanidad para ir obteniendo cosechas de mejor calidad, pero que nos da un 30% de fitocannabinoides. Y ya, mientras leía estos artículos, los artículos de semillas ya potencialmente creadas en laboratorios, sinceramente me surgió la idea, dura sensación, de decir es, el ser humano se odia a sí mismo. Ya existe un odio porque en la creación de estos monstruos estamos hablando de contenidos mayores del 65% que vienen, eso sí se identifica bien la semilla, es la Koch. Se le puede conocer como Black Widow, Purple, Gorilla, Lemon. En la fundación la conocemos como la cara, es la que se vende por onzas, que si bien se trata también de una droga de nicho, porque puede llegar a costar la onza hasta 3,000 pesos, una onza, 3,000 pesos, que son variedades ultra potentes, a te vendo media onza de mezclada con sativa y transgénica, y ahí te vas dando. Pero el 65% de los cannabinoides van a incrementar de manera exponencial los síntomas de intoxicación que vamos a ver en un momento. Eso es lo que les comentaba. La única que no se reproduce es la variante Koch. Si tú obtienes una semilla de una planta Koch y la siembras, nada
nada la va a hacer que se reproduzca. Tienes que volverla a comprar. Sin embargo, las semillas que caen a tierra solitas pueden estar en estado de latencia durante años hasta que llegan las condiciones óptimas para que se reproduzca y puede generar una serie totalmente infinita en cuanto a tipos y cepas. Vamos, que es imposible estar rastreando los derivados, los cannabinoides. Entonces vamos a hablar de manera científica y de manera cierta de lo que sí genera y lo que no genera la marihuana. ¿Ok? Y vamos a hablar primero de lo que todas las marihuanas generan, todos los cannabinoides generan, y después los vamos a dividir en propiedades de la sativa y propiedades de la índica. Ustedes saben que simplemente es para fines de clasificación. Entonces, como todo, como cualquier droga, los efectos dependen de la cantidad, qué tanto fumé. O sea, fumé, le di una fumada, fumo todo el día, fumo para dormir. O sea, la cantidad es importante. No es lo mismo el que echa su fumadita. No es que esté diciendo que es menos peligroso. Lo que estoy diciendo es que los efectos dependen de la cantidad. Hay personas que ya consumen diariamente 7 durante todo el día y se les pregunta, hombre, ¿cuántos porros te echas a día, pipa, bongs? Sinceramente, doctor, no lo sé, pero le puedo decir que utilizo 1 onza a la semana. Cuando me hablan de onzas, ya sé que están usando variedades KOS. Me hablan de guatos, pues no sé, voy a comprar y me dan así una bolsota por 50 pesos. Entonces, son las sativas y las tipo. Del tipo depende de la concentración del alcaloide, que ya lo vimos. O sea, estamos hablando de algo natural, pero ¿qué es lo que cuando se hizo el foro en la Cámara de Diputados, que era lo que la comunidad psiquiátrica decía? Ok, ¿cuál vas a legalizar? Ok, sí, bien, legalicemos, pero ¿cuál vas a legalizar? Y entonces los diputados es, pues ¿cuántos hay? O sea, ni siquiera se puede saber cuántas hay. 1, 2, ¿quién las va a regular? Como les dije hace un mes, seguimos teniendo pacientes que se inician con el consumo de inhalantes, de inhalables, de PVC. Han sido incapaces de regular el consumo de tabaco en menores de edad. ¿Quién va a regular el consumo de marihuana? Y es ahí donde se erogó la aportación legal de marihuana. Por un lado, es legal consumirla, como pues siempre ha sido, nunca nadie ha pedido permiso para drogarse a otra persona, pero si te tuercen en posesión de marihuana, te vinculan a proceso por portación, porque ya no hay una cantidad mínima. O sea, mientras traiga una cantidad de consumo personal, eso desapareció. Pues ya es un delito portarla. Aparte de concentración, que hablamos de la potencia de los cannabinoides que depende de los terpenoides, que también igual es una ruleta rusa. Puede haber poca cantidad con mucha potencia
mediana cantidad con poca potencia, muy poca cantidad de cannabinoides con alta potencia, no lo sabemos. Igual es la ruleta rusa. Y también dependen de la vía de administración. Ya les hablé de que se puede administrar de forma untada, regularmente es fumada o vaporizada, o se puede comer. Y cada una de las vías nos dan cantidades en sangre y denominan el efecto y la intensidad de la intoxicación. La intoxicación le llamamos a los efectos que genera. Entonces, ¿cuáles son los efectos generales que se han encontrado en la mayoría de los cannabinoides? Es el efecto disociativo, que altera la percepción del tiempo, que es a lo que se le llama tiempo lógico, que quiere decir 5 minutos pueden parecer 3 años. Ajá. Entonces hay una percepción alterada del tiempo. Segundo, existe una alteración de quién soy yo. Entonces, es por ejemplo cuando dicen, me abrazo de un árbol y me vuelvo uno con la naturaleza y con el cosmos. Ya no soy yo, es el cosmos que habita en mí. El espacio se torna brillante, los colores son muy brillantes. La naturaleza, pueden observar cómo los árboles respiran, cómo las hojas se mueven, cómo todo alrededor, me refiero a ambiente, a elementos ambientales, el viento, el agua. Por ejemplo, tuvimos un caso de casi ahogamiento de un sujeto que consumió marihuana, se lanzó a la alberca y se quedó viendo la superficie porque estaba totalmente maravillado de cómo se veía la superficie de la alberca. Hasta que sus cuates saltaron, lo sacaron y dijeron, brother, ya llevabas más de 3 minutos allá abajo. No estaba sintiendo la asfixia, nada, estaba tan maravillado por la luz, la forma en la que se disociaba, estaba sentado en el fondo de la alberca. Entonces, a eso me refiero. No soy consciente del espacio, no soy consciente que estoy en una alberca, estoy en el fondo de una alberca y me va a maravillar el ambiente porque todo es brilloso, porque todo parece ser agradable, tener vida, todo parece ser parte de mí. Incrementa la intensidad de los sentidos. Uno, la exterocepción es los 5 sentidos, todo huele mejor, el tacto se incrementa, la música puede escucharse con distintas notas o separarse y ver cada una de las notas. Tenía un paciente también que era chef, tenía un muy buen restaurante y ya cuando emigró, no era mexicano, se le preguntó, oye, ¿qué hacías para tener tanto éxito? Siempre le servía a la mantequilla, le servía hashish y entonces esperaba el suficiente tiempo para que se sintiera alterada alterado el sabor y todo le sabía distinto. Es el clásico munch. A una manzana te sabe como la mejor manzana del mundo, porque todos los receptores internos están funcionando al respecto de la intoxicación
de un cannabinoide que tiene la capacidad de controlar la mayor parte de los sistemas, del cual el principal es el sistema de reforzamiento. O sea, todo es positivo hasta que deja de serlo. Todo da una sensación de sensualidad, de estar muy confortable, súper relajado e incrementa la libido. Estos efectos están presentes en los cannabinoides en mayor o menor medida, pero siempre van a estar. ¿Cuáles son los efectos de los cannabinoides extraídos de cepas de sativa? Esta clasificación es para fines simplemente pedagógicos y de investigación, caracteriza a las cepas de sativa por una mayor concentración de THC. Entonces, lo que genera más THC es disminuir. Tenemos algo que se llaman músculos antigravitatorios y son aquellos que, por ejemplo, estamos sentados, ya nos dolió el glúteo y nos hacemos para un lado, para el otro. Son aquellos que cuando se frena el camión nos ayudan a mantener el equilibrio. Son una serie de músculos que actúan automáticamente. Lo que hace el THC es relajarlos o prácticamente inhibirlos y entonces el sujeto experimenta una sensación de estar flotando, el high, el conocido high. Por eso el ajedrez vienes bien high, vienes bien elevado, o sea, vienes volado. Ajá. Los brownies, por ejemplo, que es una forma de consumo, se les conoce como los brownies espaciales, porque te los comes y en serio empiezas a tener sensación de menos peso corporal porque los músculos que lo generan se relajan. Te dan una sensación energética y de optimismo y bienestar. Es aquí cuando dicen, no hombre, es que cuando yo estoy puesto soy bien creativo, me vuelvo bien creativo. O sea, ya se ha comparado, o sea, ya hay estudios se llaman cortes de seguimiento a 10 años, en que es todo lo contrario. Y estar intoxicado te hace creer que tienes pensamientos profundos. Pero cuando se les entrevista a drogados o cuando se les pone a hacer ejercicios o un cuento, es simplemente efecto de la intoxicación. Estos dos efectos están presentes y regularmente esconden estados depresivos de muy larga evolución y sentidos de bienestar de muy larga duración. Por eso a muchos usuarios les esconde problemas de ansiedad. Es como si se automedicaran, porque por más deprimidos que estén, vuelven a experimentar una sensación de optimismo y de que todo va a estar bien. Muchos sujetos con dependencia que están en situaciones de violencia, el intoxicarse les hace sentir que va a haber una salida, que todo va a estar bien, que no duele. Por eso, a algunos usuarios les digo, vamos, lo que te salvó la vida fue la marihuana, porque viven estados de angustia tan profundos, viven en situaciones de violencia tan insoportable, que si no hubiera sido por la marihuana, se cuelgan o se meten al baño y se dan un tiro. Entonces, esto es uno de los efectos que engancha a aquellas poblaciones que tienen trastornos de ansiedad,
trastornos depresivos, sufren violencia y es uno de los efectos farmacológicos que se ha tratado de replicar, pero que es, al menos hasta el día de hoy, ha sido imposible separar las moléculas como les dije al principio. Altera la sensopercepción. ¿Qué quiere decir? Veo todo en slow motion, o sea, veo cómo mi mano se mueve lentamente y deja una estela, todo así como en cámara lenta. Las ilusiones. Ilusiones es algo que sí existe, pero que yo interpreto de manera distinta. Por ejemplo, alguien que esté intoxicado de cannabis, de tetrahidrocannabinol, de repente se queda y se pone a conversar con una planta, con un árbol, porque sí existe el árbol, pero la ilusión es que le está hablando y que le contesta. Y entonces puedes mantener un diálogo incluso telepático. Por otro lado, genera alucinaciones. Alucinaciones es ver algo que nadie más ve, escuchar algo que nadie más escucha y sentir cosas que nadie más siente. Entonces aquí viene el viaje, lo que es el viaje. Es que tuve un muy mal viaje. Estuviste alucinaciones donde regularmente las alucinaciones se alimentan de lo que está en tu mente en esos momentos. Entonces, si estás en un buen estado, pues, alucinas con elefantes rosas y hadas, cosas que te hablan, te inspiran. Pero si estás pasando por momentos de mucho dolor y mucho sufrimiento, empiezas a alucinar que te están persiguiendo, que los drones, que alguien te está buscando para matarte. Y el problema es que la alucinación puede generar un delirio, que son ideas extrañas, que ya son estados patológicos. Ya no se baja el efecto, pero se mantiene el episodio psicótico. Al contrario de las ilusiones, se acaba el efecto y van a ver el árbol que ya era su amigo, que ya se le había puesto nombre y pues ya no les contesta. Entonces, eso dependía de la intoxicación. Entonces, tenemos la segunda clasificación, son todos aquellos cannabinoides extraídos de cepas cuyos componentes se acercan más a la composición de la índica, de la cannabis índica, que tiene una menor concentración de THC. Esta genera una sensación de vibración, igual altera los músculos antigravitatorios y uno se siente muy, muy ligero. Y también tiene el efecto de la sensación de flotar, porque los músculos antigravitatorios, por ejemplo, en el consumo de alcohol, se inhiben. Y como se inhibe el efecto del cerebelo, el paciente intoxicado se cae y genera, se puede generar lesiones. En el paciente intoxicado por cannabis se reduce, se altera la función del cerebelo, se altera la función de los músculos antigravitatorios, pero no desaparece como en el alcohol. Entonces se siente uno flotando, los sujetos sienten que están flotando, que se están elevando, genera, a comparación del anterior, era energética primera, genera calma, serenidad,
relajación, pero si se les pasa la mano, puede llegar a ser abrumador, puede llegar a ser un estado del que sienten que no pueden salir. O sea, que en serio quieren ya que termine, pero como el efecto dura aproximadamente, depende de la cepa, entre 4 a 12 horas, es ahí cuando esta sensación de serenidad y relajación ya no parece ser tan placentera. En comparación a la sátiva, tiene una función de disminuir la ansiedad muchísimo más potente y esta es la que sirve para dormir. La sátiva te va a despertar porque tiene un efecto energético. La índica, como tiene menor concentración de THC, es la que sirve para dormir. Muchos de los usuarios que no quieren terminar dependiendo de alguno de los terribles fármacos psiquiátricos que los van a volver adictos y que van a depender de ellos para siempre, terminan comprando marihuana sativa y en lugar de dormir se ponen pachequísimos y van incrementando su insomnio. No cualquier dealer es especialista en marihuana. La mayor parte, vamos, no saben ni lo que están vendiendo. En serio, no saben distinguir. La mayor parte de los usuarios no saben distinguir lo que se están metiendo, no encuentran las diferencias en olor, en la cantidad de óleo, en la cantidad de semillas, cuál es la que tiene semillas, cuál es la que no tiene semillas, y entonces pues, le pegan a lo que les vende el dealer. Y es ahí cuando quieren dormir, relajarse y olvidar, que también es uno de los factores farmacológicos que hace descansar a las personas que tienen, por ejemplo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastorno obsesivo compulsivo. O sea, lo que quieren es dormir y olvidarse. Los que tienen trastorno de estrés postraumático quieren dormir y olvidarse. Pero si esa noche el dealer o esa tarde el dealer les vendió de la otra, van a tener o van a vivir un infierno. Un infierno. Muchas veces creen que por más cara van a tener un mejor efecto. Eso tampoco es cierto. Van a tener, ya ha habido pacientes que reportan, es que el sueño era tan profundo que creí que me iba a morir. O el efecto energizante de la sátiva es lo que le llaman la pálida. Me dio una taquicardia, me dio una sensación de que me estaba saliendo de mí. En serio creí que me estaba muriendo. O sea, creí que en serio iba a morir. Porque el efecto neurovegetativo, que es el efecto de taquicardia, sudoración, es intenso, es muy intenso. Entonces, terminan con un ataque de pánico, rogándole a Diosito que les juran, le juran, le juran, que es la última vez que se meten en. Mientras todos los que están a su alrededor se están burlando porque saben que es la pálida, que es una intoxicación muy potente que genera los efectos paradójicos. O en la índica, un efecto tan potente que crees que ya no vas a despertar del sueño, que ya te vas a ir a ver a mamá Coco. Los efectos
activa, no lo podemos negar, alivian mejor que muchos analgésicos, opiáceos, el dolor, tienen factores antiinflamatorios, generan el apetito, por eso están indicados pacientes terminales, en estado terminal prácticamente de cualquier enfermedad. Con esta regulación que hacen de los músculos antigravitatorios, la marihuana farmacológica está indicado en pacientes con enfermedad terminal. Ojo, terminal. De repente dicen que el abuelo ya está tan deprimido que no quiere comer. Está indicado en los estados terminales donde los sujetos ya no sienten caquéticos, o sea, se llama caquéticos, ya no sienten hambre, ya no hay nada que ofrecerles, ya nada les quita el dolor. Entonces aquí dan un muy buen efecto. Pero, ojo, hay que escogerla. O sea, se tiene que ir con un experto. Si hay expertos en cannabinoides y lo que se busca es aproximarse a un equilibrio que en Europa, en algunos lugares de Estados Unidos, ya existen medicamentos, el Sativex y una serie de ya tabletas que son específicas para, de todas maneras, marihuanizan, pero ya son específicas para la enfermedad de Parkinson, cuando ya no hay nada que ofrecerles, es con donde funciona. Y hay uno más, hay un padecimiento más que en este momento no lo recuerdo, se los voy a decir. Genera un estado de sensualidad muy confortable y muy relajado igual. Y tenemos que ser muy claros. En el aviso en el primer aviso, el aviso que siempre leen es: mi compromiso en estas charlas es que todo lo que digo pueda ser verificable. Yo no creo en espantar a un usuario, no lo vas a espantar. No sé, así de, uy, la marihuana te va a poner psicótico, de consumirla. Eso no los va a espantar, eso no va a evitar que consuman. El episodio psicótico los pone en la posibilidad de decir, ay, yo creo que le bajo a la mota. O el episodio maníaco, donde regalan todas sus cosas. La cantidad de los componentes activos y la potencia complica la descripción de los efectos. Son demasiadas cepas, son demasiadas variedades. Segundo punto, el estado del sistema nervioso central, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Hay susceptibilidades, hay trastornos depresivos previos, hay enfermedades previas, existen genes que van a desencadenar enfermedades como la esquizofrenia. No es toda la marihuana le genera esquizofrenia a todos, pero aquellos que ya vienen con el gen, marihuana hace estallar el gen y se presenta esquizofrenia a mucho más temprana edad. Entonces, es algo que tenemos, ahí viene la ruleta rusa. Los consumidores monusuarios
para que digas solamente consumo marihuana, están en peligro de extinción. O sea, muy probablemente al año pueda haber 6, 7. De usuarios. Lo habíamos hablado. Empiezan metiéndose cristal, bueno, empiezan tomando alcohol, el cristal, creyendo ellos que es cocaína, les da el subidón y supuestamente se regulan con la marihuana. Aquí estamos hablando de 3 drogas con 3 efectos totalmente distintos. Uno excitatorio, otro inhibitorio y otro disociativo. Entonces, el cerebro está o se torna la cantidad de áreas en las que actúa el cerebelo, la amígdala, la corteza supraorbitaria que les comentaba, el fornix, la corteza prefrontal, el bulbo raquídeo. O sea, estamos hablando de que el cerebro, por un lado, ya hablamos de alcohol, lo pueden checar en la página de YouTube. El alcohol, como es producto de los carbohidratos, llega e intoxica sin ninguna reserva. No tiene forma de que los sistemas lo protejan. El cristal, hay enzimas y hay una serie de funciones vegetativas. De si hay taquicardia, el cerebro, cuando medio funciona, hace que disminuya la frecuencia cardíaca, porque lo interpreta como una taquicardia patológica. Es ahí donde un medicamento les da para arriba, otro medicamento les da para abajo, se genera una arritmia mortal y adiós Nicanor. Entonces, esto es lo que estamos viendo. De repente la mezcla de algo que da para abajo, lo pueden ver en alcohol. Se puede llegar a un coma etílico, se puede llegar a un blackout. Un alto estimulante como lo es el cristal y la lotería de la marihuana para supuestamente modular el efecto. Eso es lo que vemos cada vez de forma más frecuente y que genera síndromes o alteraciones que son muy diversas y que se tienen que empezar a escalar. Lo primero que se tiene que atender siempre es la psicosis. Viene creyéndose que es Jesucristo, el Salvador del mundo, que tiene contacto con el universo, que lo están persiguiendo, que ve demonios, que ve... los demonios ya pasaron de moda, ya nadie ve demonios, ya ven drones, ya se sienten atacados y vistos. Bueno, eso es cierto, ¿no? Pero lo maximizan. Sienten que los están espiando por el celular, vaya, eso es cierto, pero vamos, que se despliegan convoys justamente para hacerles daño y se hace un delito donde la mamá lo quiere matar, el hermano, entonces se protegen. Es ahí cuando el cerebro disfunciona de tal manera que genera un estado psicótico para que le pares. ¡Pum! Peor aún, se genera un daño que en ocasiones es reversible y en otras ocasiones es irreversible. La próxima vamos a hablar, es la última, ya vamos a hablar, les voy a demostrar
a partir de estudios cómo la marihuana afecta áreas del cerebro y cómo la beneficia, cómo afecta áreas del cuerpo y cómo las beneficia. Y con eso espero terminemos con los mitos al respecto de la marihuana. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo para preguntas o hay preguntas? Sí, tengo una por lo pronto. Les pedimos si tienen preguntas, si nos las hacen llegar vía chat para podérselas leer al doctor, mientras te leo la primera. Hace un año a un familiar político le detectaron cáncer y según nos platicó que el médico tratante le dijo que el cáncer y todos sus achaques se desarrollaron a consecuencia de haber dejado de fumar marihuana, ya que tenía 25 años fumando marihuana y un día decidió dejarla y casi enseguida empezó a estar mal de salud. Cuando antes consumiendo dice que ni de gripa se enfermaba. A mí en lo particular me cuesta trabajo creer que se enfermó por dejar de fumar, pero yo le pregunto a usted, ¿qué tan cierto es esto? Sí hay estudios que empiezan a reportar que algunos componentes de la cannabis retrasan la expresión del cáncer, pero todavía no se han podido replicar. Por eso carecen de valor. ¿Qué quiere decir? Para que uno de estos, si se fijan, regularmente en las exposiciones con esto, que es que regularmente son revistas científicas, se ha logrado retrasar la expresión del cáncer, por ejemplo, en 4 personas de origen asiático, que en lo que se ha visto es en el linfoma. Sin embargo, tratan de replicar las mismas condiciones en otro grupo diferente y ya no se presenta. Entonces, no se puede asumir que ese efecto aparece, porque justamente es esto lo que les comentaba. O sea, es imposible saber detectar cuál es la parte sirve para retrasar la expresión del cáncer, retrasarla, porque identifica, ayuda a las células que identifican a las células cancerosas para destruirlas, no se sigan multiplicando. Sin embargo, parte de marihuana, ¿qué marihuana? No se sabe y no se puede replicar. Por otro lado, lo que sí se ha reportado en la mayor parte de los casos es que la marihuana retrasa mucho la expresión de los síntomas de la enfermedad, de enfermedades tales, todas las psiquiátricas, la ansiedad, la depresión, llegan súper complicados, de enfermedades biológicas. Bien, empiezan a tener Parkinson, se sienten relativamente bien y lo siguen consumiendo. Cuando ya es imposible, pues el Parkinson está muy avanzado. Esos son los dos estudios que se les denomina anecdóticos, porque sí está reportado que ha pasado, no se puede replicar.
no se ha podido replicar. Entonces, mientras es, por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos, si yo te doy un antidepresivo, le va a funcionar también a tu compañero, le va a funcionar a 100 personas, le va a funcionar a 1000 personas, funcionará a 1,000,000 de personas. Si yo doy este tipo y esta cepa de marihuana a 4 personas, en efecto, pero cuando quise pasarlo a 100 personas, perdí el efecto. Y entonces es anecdótico, se llaman reportes de caso o experiencia. Entonces, es cierta, pero la otra mitad es ignorancia, porque retrasa la expresión de los síntomas iniciales del cáncer que son los que dan la guía para tratar. Entonces, mucho cuidado. La siguiente. Entonces, ¿el consumo recreativo no adictivo no es posible en absoluto? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Sí. Próximo mes. Perdón. Pero, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué cantidad? O sea, ¿tienes antecedentes de familia? Créeme, no te conviene. ¿Tienes antecedentes psiquiátricos en tu familia? Antecedentes de suicidio, de abuso de... En serio, no te conviene. ¿A quién te la va a vender? ¿El dealer que es tu mejor amigo? Ah, por favor. Te va a querer venderlo más caro o te lo va a mezclar con lo que tengan. O sea, ¿existía? Sí, sí existió. En este momento, o sea, es posible. ¿Quién lo va a regular? Es la gran pregunta de todas las drogas. Ok, sí, vamos a legalizar todas para que cada quien en el libre uso del desarrollo de su personalidad se meta lo que quiera. Ah, sí, claro. ¿Y quién la va a regular? Las unidades de hemodinamia y de terapia intensiva por problemas relacionados al consumo de tabaco están repletas. ¿Quién lo reguló? Los problemas metabólicos asociados con la diabetes es una de las principales causas de muerte en México. Como el alcohol, uno nunca lo va a regular. A lo que le da placer, siempre va a querer más. Dame algo más fuertecito, dame algo que sea más duro, dame algo. Entonces, en este momento donde ya hay la tendencia que también lo vamos a los sintéticos, conviene al dealer venderte droga. Quiere para cultivarse o un cartucho que se evapore por temperatura para que se lo pongas a tu vapeador. Y te lo puedo fabricar en un cuarto de 4. Ese es el punto. Para ser francos, sí, pero pues tendríamos que, ahí se llama psiquiatría genómica, tendríamos que trazarte genómicamente para saber si eres propenso a desarrollar o no trastornos cognitivos, si tienes genes
que pueden generarte esquizofrenia o genes que tienes que te puedan llevar. Acuérdense que vimos aquí que un monusuario en menos de 6 meses va a pasar a una segunda droga. En menos de un año va a pasar a una tercera droga. Así, ¿quién te va a controlar? ¿Tú mismo? Si te genera placer, dudo mucho que lo puedas llegar a controlar. Porque aquí están las estadísticas. 6 meses, un año. De algo como la marihuana, es lo que les decía, se van al cristal, al alcohol, al tabaco, a la cocaína, y así se van dando los porcentajes. Los 3 principales es cocaína, tabaco, alcohol y cristal. En un año ya vas a consumir, vas a ser dependiente al cristal, dependiente al alcohol, dependiente al tabaco, y pues de ahí para lo que te alcance o lo que dure. Porque también de eso hablábamos en la semana en una entrevista. Actualmente la lógica del dealer es: voy a venderle lo más posible en el mayor tiempo posible, porque el usuario me va a durar un año. Entonces tengo que explotarlo con drogas sintéticas, porque estamos en la era de las drogas sintéticas. Entonces tengo que venderle de forma, vamos, que sé que alguien me va a durar poco tiempo, entonces le voy a vender la mayor cantidad posible de drogas que para mí sintetizarlas son muy baratas. Hablábamos de fentanilo en aquella entrevista. De 2.5 miligramos se pueden sacar 10,000 dosis. De los cannabinoides artificiales, igual, es muy fácil y muy barato sintetizarlos. Aquella época de los cargamentos de marihuana, de cocaína en trailers, y eso ya es de nicho para gente que puede pagar 3,000 pesos por un gramo. No, lo que te venden es cristal. Igual hay casi 350 variedades de clorhidrato de metanfetamina. Hay unas muy poderosas. Entonces, mi respuesta es, pues sí, la única forma es teniendo un mapeo genético para ver las susceptibilidades, y 2, a ver quién te va a controlar. Porque autocontrol ante algo que te genera placer, son pocas las personas que lo tienen. Y a ver a quién se lo vas a comprar. O tú lo vas a cultivar. ¿Y qué vas a cultivar? ¿Ya vas a ser experto en marihuana para tener un consumo recreativo? O sea, eso es lo que se tiene que contestar. Se tiene que preguntar cada uno y responderlo para tener un consumo responsable. ¿Responsable de qué? De las consecuencias. Tengo que tener claro las consecuencias y las secuelas. Y vaya, ese es el libre desarrollo de tu personalidad. Cometer errores que te pueden causar consecuencias. Y por eso la mayor parte de los que se encuentran en la fundación pues no quieren estar ahí porque no quieren asumir sus consecuencias. Hay otro gran grupo que ya con consecuencias y que está preparado para afrontarlas. Pero no se vale consumir marihuana y decir: es que yo no sabía que me podía poner psicótico, que iba a terminar con 3 drogas, ya me dejó mi esposa. Ay, ya, hermano. Para que me iba a deshacer el cerebro.
desgraciadamente, cada vez digo más veces en la consulta, sabías que esto podía pasar. Entonces, sin llorar, sin llorar. Tú sabías cuando empezaste que esto podía pasar. Ya está pasando. Hay que afrontarlo. Y ya es cuando tienen lesiones cardíacas, cerebrales. Entonces, si le vas a entrar al consumo recreativo, nada más, sin llorar. Sin llorar después, consciente de todo lo que me puede pasar. Entonces, pues tú ya sabrás si te recreas en otra cosa que te salga más barata. ¿Quién más? A ver, acá son como dos en una. Ajá. ¿Cuál es el porcentaje del THC considerado como curativo y no como adictivo? ¿Y qué tipo de marihuana es la que ayuda como medicamento cancerígeno? Les mostraba este diagrama de que está asociado los cannabinoides con las enzimas y con los terpenoides. Ajá. Si pudiésemos saber en este tipo de reacción, que son reacciones no controladas, y pudiésemos tener la combinación perfecta, vaya, pues, podríamos administrarla. Solamente hay 3 medicamentos que no tienen venta, que han sido autorizados por la FDA y son estables. Se los presento la próxima sesión. Hay 3 medicamentos, no están disponibles en México, los respalda un laboratorio y tienen lo que dicen tener, pero solamente lo venden para casos terminales. Las cepas de marihuana que detienen el cáncer, como lo explicaba, es una de esas. Cada cuadrito que ves verde o cada cuadrito que ves morado, o la combinación de un naranja con un azul, con un morado, sin amarillo, con un verde, sin naranja, sin rosa, con verde, es la que sirve para el cáncer. Búscala. No se puede saber. Es así, es por eso les decía. O sea, es como tener hijos. ¿Se va a salir igualito uno al otro? No, hay millones. Era lo que comentábamos en la primera sesión, que está en YouTube. O sea, son todos decesores de la marihuana. Tenemos la europea, la china, la peruana, y nos generan, y a través del tiempo han generado variaciones, o sea, que se han ido rastreando. Por ejemplo, aquí está la de Perú, se han ido rastreando a lo largo del planeta y varían, tienen índices de variación que no son pronosticables. O sea, hay 3 medicamentos, me acuerdo de uno, se llama Sativex, que están prescritos estrictamente para etapas terminales. El médico que llegue y te diga, fuma mota, o sea, realmente ignora de lo que está hablando. Realmente es un ignorante. Las partes curativas
eh, primero, no podemos tener una dosis. El cerebro no necesita dosis externa de cannabinoides. El cerebro produce solito sus cannabinoides. No necesita que tú le ayudes. En serio, los fabrica solo. Tienen un uso, están ahí adentro. Yo sé que no los puedes ver, que no sacan ronchas, pero tú tienes cannabinoides internos, como también tienes opioides internos. No necesitas inyectarte heroína, no necesitas más. Excepto en ciertas patologías que ya las nombré. Pero un consumo, ¿cuál es la cantidad mínima de consumo de cannabinoides, fitocannabinoides o cannabinoides artificiales? Cero. Cero. Tu cerebro produce cannabinoides. No le tienes que meter más cannabinoides. Tu cerebro produce opiáceos. No le tienes que meter más opiáceos. Tus intestinos fermentan y generan alcoholes. No le necesitas meter más alcohol. Todo aquello que de forma sincrónica trabaja en el cerebro, no se le tiene que meter más. O sea, no hay una dosis segura de cristal. Como si me estuvieran preguntando eso. A ver, Doc, ¿cuál es la dosis no adictiva de la cocaína? O sea, no hay cocaína segura. No hay marihuana en este momento, no hay marihuana segura. Lo vas a cultivar, tu suerte con eso, porque todas esas reacciones, ¿quién te las va a controlar? Todas esas expresiones, ¿quién te las va a controlar? ¿De qué parte va a venir la semilla? O sea, ese es lo complejo de la marihuana. O sea, por ejemplo, aquí, ¿cómo mides la cantidad de THC, de CBD y de terpenoides? Es como decirte, es como ir al tianguis y, a ver, quiero una manzana de las más ricas, como las que me dio el jueves. Puta, pues, ¿para qué te vendí el jueves? O sea, y ahí están tocándole. Y, mi hermano, es algo natural. Entonces, para ser muy concreto, tu cerebro no necesita tu ayuda. Produce lo necesario. Si existe una patología, si te sientes mal, si te sientes deprimido, entonces, si no quieres depender, terminar siendo un adicto y depender de medicamentos, es muy importante que te informes, es muy importante que busques soluciones a aquello que te hace o que quieres sentir, aquello que te engancha. Se llama priming. Priming. ¿Por qué quiero utilizar marihuana? Porque estoy muy ansioso, doctor, no puedo concentrarme. En serio, me angustio demasiado. O porque me metieron una golpiza y ya va a llegar mi pareja y seguramente viene intoxicada y me va a meter una. Entonces me voy a echar unos porros. O sea, lo que tienes que analizar es la motivación por la cual vas a usar una droga. Porque son drogas. Que son igual a los fármacos, sí, pero la única diferencia es que unos están regulados y otros no. Unos hacen lo que dicen que hacen y los otros no se puede saber, en la ruleta de las drogas de abuso. Entonces, papás, que no los engañen. Los endógenos, los cannabinoides endógenos se producen solitos. No necesitas la ayuda externa
de cannabinoides. No, ahí están solitos, como los opioides, opioides, perdón. Ahí están solitos. No necesitas inyectarte más, en serio. Te van a producir quieras o no quieras. Si te sientes mal, ve con un especialista. Si te duelen las articulaciones, ve con un ortopedista. ¿Así? O sea, si en serio quieres tratarte con fitofármacos, ve a la Universidad de Chapingo. Agárrate un sábado, lánzate allá, sacas tu ficha, esperas y te dan tu consulta. Ahí sí, porque son fitofármacos. Esos fitofármacos hacen lo que dicen que tienen que hacer. ¿Quieres tratamiento natural? Órale, váyase, fórmese a Chapingo, ahí lo dan. Ahí está estudiado, hay estudios sólidos, sirve para lo que dicen que sirve y es medicina tradicional. No te vas a ir a darte un llegue de ayahuasca con hongos y 2 lamidas al sapo como tratamiento medicinal y luego me voy a meter a un, ¿cómo se llaman estos? Un temazcal. Mi hermano, a ver si no sale psicótico. O sea, es ahí donde vienen los engaños. Medicina tradicional. Date unos llegues de ayahuasca. Date unos llegues de floripondio. Y vamos a bailar desnudos alrededor de una hoguera cantando Kumbaya. Señor, por favor, son droga. Una es una liana. Otra es derivado del estramonium. Estás intoxicado. Eso no cura nada. La única sustancia que se está acercando a efectos curativos es la psilocibina. Y esto se los digo porque el compromiso con ustedes siempre ha sido el de la verdad. La psilocibina está siendo estudiada y tiene mucho más posibilidades de convertirse en un fitofármaco con acción que el resto de las drogas naturales. La psilocibina se obtiene de una serie de hongos. ¿Alguna pregunta más o ya le damos por concluida esta misión? Ya no tenemos preguntas. Bueno, les voy a pedir que están los correos. Aquí está el correo de psiquiatra@felixaranday. Terminando marihuana, me gustaría saber de qué quieren que hablemos. El mes pasado dijeron que la plática había estado muy técnica, pero es que no hay otra forma de entenderlo. Tenemos que entender las cosas complejas como padre para que no las simplifique el doctor Simi, para que el doctor Simi no nos termine enganchando en una adicción. Por eso me gustaría que al término, que me dieran sus comentarios, estás muy técnico, lo que sea, como sea que se sientan. No voy a dar informes de pacientes, esos los dan en la fundación. Entonces, no voy a hablar de pacientes específicos, pero si me mandas un correo y quieres que tomemos un tema en específico para la siguiente, o cualquier comentario al respecto de lo que te han parecido estas pláticas, que las pueden ver ya en YouTube. Adelante. Me gustaría mucho tener su retroalimentación para que podamos, para que pueda diseñarlas de forma que se aproximen a las necesidades que están viviendo los familiares. ¿Ok?
Les agradezco mucho su atención, le agradezco mucho esta posibilidad a el director, el padrino Ricardo Grijalva, a Helen, directora de mujeres, y a Nubia, directora de hombres. Los espero el próximo mes. Klaus, te veo el domingo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos.